La era de la globalización ha traído una serie de exigencias a las cuales deben de regirse las economías para el comercio nacional e internacional. Reciente hemos visto el desastre económico en Estados Unidos y otras economías del mundo. Guatemala siempre ha tenido la capacidad de sobreponerse a las crisis y de salir adelante. Estamos convencidos de que hoy los guatemaltecos debemos dar nuestro mejor esfuerzo y convertir las crisis en oportunidades. Guatemala realiza diversas alianzas con grupos de empresarios comprometidos a impulsar proyectos que promueven el desarrollo económico y social de Guatemala. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, comprometida con nuestro país, ha presentado propuestas específicas y sistemáticas en el marco de un plan de nación para el corto, mediano y largo plazo que contribuye al desarrollo integral sostenible y democrático de Guatemala. Y el 14 de octubre, Fundesa presentará la 5ª edición del Encuentro Nacional de Empresarios, ENADE, el cual es un foro empresarial que congrega al sector productivo guatemalteco, representantes de los 3 poderes del Estado y a líderes de la sociedad. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema de Fundesa y ENADE, Encuentro Nacional de Empresarios. Para desarrollar estos temas nos acompañan los señores Edgar Heinemann, presidente de Fundesa, y el señor Juan Carlos Zapata, gerente general de Fundesa. Sean bienvenidos. Muchas gracias, Luis, muy amable. Fundesa, un nombre muy importante. ¿Qué significa Fundesa para Guatemala y cuál es el compromiso de dar su mejor esfuerzo? Fundesa es conformado por empresarios independientes, no tiene nada que ver con empresas, y lo que nosotros estamos viendo es un largo plazo. Y como tal nos reunimos, tenemos un centro de pensamiento que es dirigido por Pablo Schneider, con la idea de presentar ideas que sean de corto, mediano y más que todo mediano y largo plazo de Guatemala, y a la vez también para actuar. ¿Cuáles pudiéramos decir que son los resultados que ha dado Fundesa y los grandes aportes al país desde su inicio? Yo creo que en los últimos años todos nos hemos dado cuenta de repente de que los países son medidos por índices. Y diría que uno de los temas en que nosotros hemos trabajado muy arduamente es el tema de índices. Nosotros hemos no solo visto los índices, sino que los hemos dividido, cómo es de que los califican, quiénes son las entidades que califican para que hagan los índices, y en muchos casos hemos invitado a estas entidades que vengan a Guatemala, porque lo que nos dimos cuenta fue que en muchos casos los índices los medían a través de los medios de comunicación, a través de internet, pero no habían venido a Guatemala. Entonces nosotros venimos, los traemos para acá, les decimos con quiénes quieren hablar, con quiénes quieren presentarse, y en ese caso ellos empiezan a conocer la Guatemala de hoy y cómo es. Y entonces no se guían por lo que la prensa ha dicho durante los últimos 20 años, y eso es parte de lo que nosotros hemos hecho con los índices. Además, hemos hecho y hemos dado a conocer a nosotros mismos por qué debemos de participar en las encuestas que hacen. Muchas veces nosotros, especialmente los empresarios, decimos cuando se trataba de índices, decíamos, ¿para qué vamos a contestar si de todos modos ponen lo que quieren? No, al contrario, hay que participar, hay que hacer ver, y eso es lo que ha hecho que Guatemala ha subido sus índices en los últimos años y ha mejorado. Relevante, el desarrollo social y económico de un país conlleva una participación activa del sector empresarial. Quisiera que pudiera compartir con nuestra audiencia a nivel nacional e internacional algunos de esos índices de los cuales han estado midiendo y seguramente evaluando y tratando de tener un plan de acción en los últimos años.
Por ejemplo, tuvimos un caso de que Guatemala salía muy mal calificado en el tema de vacunación y nos llamó la atención. Estábamos, creo que solo adelante de Haití, y Guatemala en vacunación ha sido siempre muy buena. Y resultó, cuando fuimos a hablar con el ministro de Salud Pública, fuimos a hablar con las diferentes personalidades dentro del ministerio, ellos se tuvieron que ir a las Naciones Unidas, a Washington, para darse cuenta que verdaderamente lo que estaban comparando no eran peras con peras, sino que peras con manzanas. Cuando se les hizo ver, tanto al ministerio como a las entidades internacionales, entonces mejoraron el índice, en la forma como miden el índice de vacunación. Este es un pequeño ejemplo que al entrar y adentrarnos a los detalles de quiénes miden, cómo miden, pudimos verdaderamente poner la realidad. ¿Qué otros indicadores han medido y analizado que pudiéramos comentar? Está el Índice Global de Competitividad, el cual Fundesa funciona como institución contrapartida del Foro Económico Mundial que tiene su sede en Suiza. Desde hace ya 2 años y medio, Fundesa es la institución que recopila esa base de datos a través de empresarios y hace la encuesta a estos empresarios para generar esa base de datos que sirve para alimentar el índice. Entonces, en los últimos 4 años, Fundesa de alguna manera ha ayudado indirectamente para que el índice global, la metodología con la que se venía trabajando, mejorar, y esto ha mejorado la posición de Guatemala en el índice global de competitividad 20 a 25 puntos en los últimos 4 años. Entonces, ese es uno de los índices dentro del tema específico de competitividad que ayuda a que el país pues vaya mejorando en este índice. Competitividad, una palabra muy importante que seguiremos abordando después de un corte. Continuamos con inversión y desarrollo y el tema Fundesa y ENADE. Qué relevante contar con gente joven como Juan Carlos y que nos esté hablando de competitividad, de inversión y desarrollo. En el contexto mundial hoy, la competitividad es el factor determinante. ¿Qué ha avanzado Guatemala, como nos indicabas hace un momento, en los últimos años, y qué perspectivas tenemos de este momento hacia adelante? Guatemala en este momento en el índice global de competitividad, por ejemplo, se sitúa en la posición 87, esto de un ranking de 134 países que evalúa este índice global de competitividad. Estamos ya casi a unos días de que salga el índice 2009, que sale precisamente el 8 de octubre, así es que obviamente la posición va a variar. Pero de los indicadores en los cuales Guatemala está mucho más rezagado, podemos resaltar el tema de capacitación técnica, salud y educación, infraestructura. Entonces, esos temas son importantes que Guatemala le ponga mayor atención para ser más competitivos. Y uno de los mayores, obviamente, el tema de la seguridad, en donde de alguna manera el gasto en seguridad está alrededor del 7.3% del Producto Interno Bruto. Entonces, vemos que Guatemala tiene que competir en un mercado global, pero además tenemos condiciones inherentes a nuestras instituciones y por eso el tema central de este año del ENADE, el fortalecimiento a las instituciones para generar de alguna manera una mejora en esta posición de competitividad del país. Respecto a los últimos 10 y 5 años, ¿hemos avanzado, estamos estancados o hemos retrocedido? Hemos avanzado considerablemente en el tema de competitividad, pero lo que vemos es que países de la región van avanzando a un ritmo más rápido. Entonces lo que tiene que hacer Guatemala es enfocarse en esos aspectos puntuales. Por ejemplo, el tema de la flexibilidad laboral. El ratificar el convenio 175 de la OIT para poder tener salarios flexibles y que estos sean a base de una productividad, esos son detalles importantes que creo el gobierno de Guatemala debe ponerle mayor atención para generar mayor productividad, que se generen más empleos y atraer pues lógicamente mayor inversión al país. Seguramente ese es un reto que tenemos como país, el sector empresarial, el sector privado, los centros educativos, es una
necesidad de que trabajemos todos en conjunto. Ante esa situación compleja en los mercados internacionales, el tema de competitividad es relevante. ¿Qué otros indicadores han estado analizando que son determinantes también, de los cuales tenemos una agenda pendiente? Te voy a decir, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos da donaciones hoy en día vía lo que le llaman el MCC, que en inglés en sus siglas tiene que ver con el Millennium Challenge. Y este Millennium Challenge a El Salvador, Honduras y Nicaragua ya les dio cantidades de millones de dólares que varían de los 200 a los casi 500 millones de dólares que le dieron a El Salvador. ¿Y cuánto nos han dado a nosotros? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para poder optar a estos dineros hay que cumplir ciertas metas. Una de esas metas tiene que ver con gobernando justamente, invirtiendo en la gente, y dentro de eso cada uno tiene sus mediciones. Y una de las cosas que nos encontramos es que el tema corrupción, el tema seguridad, etcétera, etcétera, no llegan a un mínimo del 50% cuando se compara con los demás países que están en el área como está Guatemala. Nicaragua, por ejemplo, está en un área mucho más bajo y por consiguiente para ellos es más fácil optar al dinero, igual Honduras. Sin embargo, para El Salvador optó, trabajó muy duramente, y hoy el Millennium Challenge está a cargo del vicepresidente Espada, quien está trabajando en eso, pero hay que trabajar muy arduamente para poder llegar a optar a estos fondos. Tú te puedes imaginar que obtener 500 millones de dólares para mejorar las cosas que se requieren hacer es cualquier cantidad de dinero muy importante. Pero tenemos que trabajar, y en todo eso es que hemos trabajado en Fundesa para verdaderamente descifrar, desarrollar y enterarnos cuáles son los caminos por donde debemos de ir. Porque como dijo Juan Carlos, estemos claros, todos los países van avanzando. Lo que pasa es que tenemos que avanzar con mayor velocidad, y no necesariamente lo estamos haciendo todo el tiempo, a pesar de ir mejorando. Entonces el mensaje es, sí estamos avanzando, pero tenemos que incrementar la velocidad, porque nuestros vecinos en la región están avanzando más rápido que nosotros. Es decir, que esta situación nos reta, nos pone un desafío, las crisis también representan una oportunidad, y ahí es donde deberíamos de hacer esfuerzos por trabajar en equipo, gobierno, sector privado, sindicatos, universidades, políticos y todos los actores de la sociedad. Es correcto, y nosotros en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho es, no sé si has oído del tema Mesa Calificación País. Correcto. La Mesa Calificación País nació como consecuencia de trabajar unidos, gobierno, sector privado, invitar a las calificadoras para que vinieran a Guatemala, que platicaran con todo el mundo. Y de eso ya se hizo ahora, por acuerdo gubernativo, una mesa que trabaja donde trabajan los bancos, trabaja el gobierno, trabaja el Ministerio de Finanzas, el Banco de Guatemala, Fundesa también es parte, nosotros servimos también así como gran parte de organizarlos al principio, y eso nos ha desarrollado muy bien y nos ha hecho muchas veces tener que salir al exterior para vender a Guatemala, para asegurarle a todo el mundo qué es lo que estamos haciendo. Y en esta crisis que se está viviendo a nivel internacional es mucho más importante hacerlo, salir adelante para decirles, aquí estamos económicamente, estamos bien, y esto es lo que podemos desarrollar. Pero estamos muy conscientes de cuáles son todos aquellos asuntos donde tenemos rezagos, porque a través de los índices te diría que tenés un plan de país, porque puedes ver exactamente dónde estamos bien y dónde tenemos grandes oportunidades. Entonces, tenemos un plan de país, se ha marcado la ruta, estamos avanzando, el ritmo no es suficiente, no estamos haciendo los esfuerzos significativos en conjunto,
tenemos que acelerar. Y en el tema de indicar al mundo qué está haciendo Guatemala, es importante reconocer una labor encomiable del sector empresarial, del sector gobierno, que recientemente acaba de salir una publicación en Foreign Affairs. Por primera vez en la historia, Guatemala se está vendiendo al mundo. ¿Cuál es su política energética? ¿Cuál es su política de comunicaciones? ¿Cuál es la política del país en el tema de inversiones, en el tema de desarrollo? Vamos a un corte y luego continuamos con el tema Fundesa y ENADE. Continuamos con inversión y desarrollo, el tema Fundesa y ENADE. Importante entonces lo que ha avanzado Guatemala. También recientemente se ha aprobado la ley SOLIC, zonas libres de industria, comercio y servicios. Esta es una herramienta que es interesante para lo que es atraer inversiones y generar desarrollo económico en el país, lo cual se traduce en más fuentes de trabajo y desarrollo social. Hablemos de ENADE, Encuentro Nacional de Empresarios. Esta es la quinta vez que Fundesa está organizando este evento, donde trae gente de primer orden a nivel mundial. Es el evento más grande de Centroamérica y del Caribe. ¿Qué representa ENADE en este año 2008 para Guatemala? Nosotros sentimos que en estos momentos en que se vive una crisis a nivel mundial, parte de lo muy importante es que para poder ver bien y salir adelante hay que fortalecer las instituciones. Y sentimos de que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo en Guatemala por fortalecer las instituciones, pero fortalecerlas en base a principios y valores. Y para poder tener desarrollo, si nosotros no fortalecemos a nuestras instituciones democráticas, para nosotros cada vez se nos va a hacer más difícil. Y esa es la razón por la cual escogimos este tema y consideramos, ya hemos hecho la invitación al presidente de la República, al vicepresidente de la República, a la Junta Directiva del Congreso, a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte de Constitucionalidad, y la idea es verdaderamente hacer partícipes a todos de este tema. Nosotros consideramos que el ENADE, parte del ENADE es crear puentes de entendimiento. Dentro de eso, crear puentes de entendimiento dentro del propio sector privado, junto con el gobierno, con autoridades. Estamos invitando a alcaldes, gobernadores, sindicatos, cooperativas, campesinos, porque consideramos que es importantísimo aprender de lo que ha pasado en el mundo y hacia dónde vamos, y ojalá al escuchar todos los mismos mensajes podamos verdaderamente tener un mejor futuro. Definitivamente, fortalecimiento institucional, poder legislativo, ejecutivo, judicial, Corte de Constitucionalidad. Me llama la atención los últimos comentarios que hiciste. Creo mucho en el fortalecimiento institucional de los poderes, también en un fortalecimiento institucional en el interior del país, con el tema de gobernadores, alcaldes, consejos municipales, CODEDES, COMUDES, COCODES. ¿Qué significa para el país que en este año se estén incorporando alcaldes y gobernadores y que realmente ellos se comprometan en el desarrollo del país, que promuevan la inversión y el desarrollo y que no la espanten como está sucediendo en otros países, que en las áreas urbanas se maneja relativamente bien la institucionalidad, pero en el interior del país se generan caos? Vamos a traer para el ENADE al doctor Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia. Vamos a tener una reunión a donde estamos invitando a alcaldes, a gobernadores, tanto de la ciudad como del interior del país,
porque consideramos que es importante generar lazos y vasos comunicantes. El doctor Pastrana, cuando él fue presidente de Colombia, él de alguna manera introdujo el tema del voto de gobernadores personal, para que no fuera, como sucede ahora aquí en Guatemala, que los gobernadores de alguna manera pues no son un voto directamente. Entonces, en este tema nosotros invitamos e hicimos ya pública la invitación para invitar tanto a los gobernadores como a los alcaldes, y en esto pues nos ha apoyado mucho la red de grupos gestores, pequeños empresarios afiliados a los centros empresariales de turismo, en donde de alguna manera lo que queremos es consolidar y hacer puentes de entendimiento en todas las áreas del interior del país, porque creemos que es importante llevar, como usted mencionaba, el tema de competitividad y desarrollo tanto a las regiones, a los departamentos, a los municipios, y trabajar con los alcaldes y con las comisiones, con los COCODES, con los COMUDES, para poder trabajar con ellos en el tema de la competitividad. Y ahí es donde se puede hacer mucho. En el interior se pueden generar las hidroeléctricas, está el desarrollo turístico, el desarrollo minero, el desarrollo de Mazolic, el desarrollo de áreas industriales, de puertos. Se debe hacer mucho. Definitivamente el tema de fortalecimiento institucional es un factor crítico para el desarrollo y la competitividad. Ahora, ¿qué va a implicar estas enseñanzas en el fortalecimiento institucional y que esto se traduzca en desarrollo, que es otro de los lemas de ENADE para este año? Nosotros instaremos al sector privado que se comprometa a esto. Y consideramos que lo importante es que cada uno inste a su propio grupo y el gobierno a su vez también, para que planteemos un gobierno a futuro. Y tal vez aquí recordaría que en el ENADE anterior invitamos al expresidente González de España. Él vino, hicimos un gran esfuerzo por traerlo, y él habló con los, en aquel entonces, 2 candidatos que llegaban a la segunda vuelta. Y lo trajimos con la idea de tener previsibilidad, basado en el ejemplo que nos había dado España. Entonces, a raíz de eso, creemos que hemos aprendido, y todos tenemos que aprender. Aquí nadie puede venir con un garrotazo y decir esto se va a hacer así, porque es parte de lo que tenemos que comprender, de que nosotros necesitamos seguridad, nosotros necesitamos poder trabajar en paz. Hoy en día, según un estudio que hizo las Naciones Unidas, al guatemalteco le cuesta el 7.3% del PIB el tema de la seguridad, en tener cada uno su seguridad, las empresas, las colonias, lo que pierden de tiempo en tomar los buses porque matan a los choferes, etcétera, etcétera, en lugar de estar gastándolo en donde debiéramos de estar, que es en la educación, en la salud, etcétera, etcétera. Entonces, pongámonos todos de acuerdo. Yo creo que no hay nadie, y por eso estamos invitando a todos. Sí. Estamos clarísimos que nosotros no podemos seguir viviendo así, en una nación donde lo que queremos es que todo el mundo esté mejor. Definitivamente. Yo quiero agradecer la participación de Eder Heinemann como presidente, de Juan Carlos Zapata como gerentes de Fundesa. Definitivamente la labor de Fundesa es muy importante para el desarrollo de Guatemala. Estos ENADES nos enriquecen. Yo he participado ya en los 4 anteriores y estaré en este 5º. Así esperamos. Hemos aprendido bastante, me gustó mucho las enseñanzas del expresidente Felipe González, y creo que como guatemaltecos aprendimos bastante, y este martes 14 de octubre vamos a aprender mucho más. Definitivamente necesitamos juntar a todos los actores económicos, políticos, públicos, educacionales, sindicatos, de todos los sectores de la sociedad para sacar adelante de nuestro país. Definitivamente, frente a la actual crisis económica que se está viviendo a nivel mundial, los guatemaltecos debemos de promover y estimular ese espíritu emprendedor que todos los guatemaltecos llevamos dentro para convertir las crisis en oportunidades. Todos los sectores de la economía guatemalteca están abiertos a la inversión, lo que representa una ventaja competitiva para nuestro país.
Es imperativo que los empresarios guatemaltecos cada día fortalezcan sus empresas con acciones que les permitan ser más competitivos y eficientes en el marco nacional e internacional. La labor de Fundesa definitivamente ha marcado cambios relevantes e importantes en el desarrollo integral de Guatemala. Este próximo Encuentro Nacional de Empresarios ENADE será de grandes aportes para el fortalecimiento institucional y el desarrollo de Guatemala, al igual que los 4 anteriores ENADES que han sido de gran contribución. El fortalecimiento institucional, la participación de los distintos sectores de la población en general, se constituyen en una base sólida para atraer inversión y por ende generar el desarrollo integral de nuestro país, lo cual generará más y mejores oportunidades para todos los guatemaltecos. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Todo lo que me das, por todo lo que te quiero, no te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tus calles, tus plazas, tu gente y montañas, me siento orgulloso de ti.